El Gobierno y la Administración. A tenor de lo dispuesto en el artículo 97, por Gobierno hemos de entender el órgano colegiado y complejo que dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Funciones del Gobierno. 1. Función política. La función política o de gobierno hace referencia a las facultades de dirección de la comunidad política que la Constitución atribuye al Gobierno. Dentro de la función política podemos distinguir los siguientes actos concretos. Actos de orientación y dirección de la comunidad política. Actos de relación con el poder exterior. Actos tendentes a lograr el equilibrio entre las distintas instituciones estatales. Actos relacionados con la dirección de la defensa nacional. Actos referidos o relacionados con las comunidades autónomas. 2. Funciones legislativas. Las funciones del Gobierno en relación con la actividad legislativa son de tres tipos. Funciones de iniciativa legislativa. Entre las funciones legislativas del Gobierno, es necesario recalcar la iniciativa para la elaboración y aprobación de la legislación parlamentaria a través de los denominados proyectos de ley. Dictado de normas con rango de ley. El Gobierno puede dictar dos tipos de normas con el mismo valor formal que las leyes del Parlamento. Nos estamos refiriendo a los decretos leyes y los decretos legislativos. Ejercicio de la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria le viene atribuida al Gobierno por el artículo 97 de la Constitución y se regula de forma más detallada en los artículos 23 y siguientes de la Ley del Gobierno. 3. Funciones ejecutivas. Una definición de la función ejecutiva es según la cual, la función ejecutiva comprende la actividad pública que desarrolla la ley y tiende a establecer concretamente un derecho, una obligación o una situación subjetiva, decidiendo, bajo el ámbito de una norma, los términos de una relación jurídica. La administración. La administración del Estado es aquella parte de la administración pública, identificada con el Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo la gestión en todo el territorio nacional de aquellas funciones y servicios que se consideran fundamentales para la existencia de la comunidad nacional. Actúa bajo la dirección del Gobierno y sirve con objetividad los intereses generales, artículos 97 y 103.1. Es destacable la determinación de que por ley se regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. El Gobierno se solía identificar con el Consejo de Ministros. Sin embargo, la Ley del Gobierno de 1997 lo considera un conjunto de órganos compuestos por el presidente, vicepresidente o vicepresidentes y los ministros, que actúa colegiadamente a través del Consejo de Ministros y de las comisiones delegadas del Gobierno. Hunde sus raíces en el Consejo de Gabinete creado por Felipe V en 1714, que integraba a los secretarios de despacho, antecedente de los actuales ministros y que se consolidará a partir del Estatuto Real de 1834. Formación. Se inicia mediante el otorgamiento de la confianza parlamentaria a un determinado candidato por el Congreso de los Diputados. Nombrado presidente, este propone el nombramiento de los restantes miembros del Gobierno al Rey, que es quien formalmente nombra a los ministros, aunque sin poder decisorio ni de veto. El cese del Gobierno se produce por fallecimiento, dimisión o pérdida de la confianza parlamentaria por el presidente, aunque el Gobierno cesante continuará en funciones con los poderes y facultades que precisa la Ley del Gobierno. Presidente. Nombramiento. Se inicia con la propuesta por el Rey de un candidato, realizada previa consulta a los grupos políticos con representación parlamentaria. El candidato deberá exponer, ante el Congreso de los Diputados, el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitar la confianza de la Cámara. Previo el correspondiente debate, se entiende otorgada la confianza en primera votación para la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara y en segunda, celebrada 48 horas después por mayoría simple. Cese. Por fallecimiento o dimisión, por expiración del mandato parlamentario, la finalización del mandato del Congreso que otorgó su confianza al presidente trae consigo el cese del mismo, ya sea por el agotamiento del mandato de 4 años, ya sea por disolución anticipada, y por la pérdida de la confianza parlamentaria.
que se produce cuando el presidente plantea ante el Congreso de los Diputados una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración política general y no se alcanza la mayoría simple del Congreso obligando al presidente a dimitir, o cuando prospera una moción de censura obteniendo la mayoría absoluta del Congreso tras ser propuesta por una décima parte de los diputados e incluir un candidato a la presidencia del Gobierno, que será investido. Funciones. Concentra todo el poder del Gobierno. Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo. De forma específica. A. Representar al Gobierno. B. Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. C. Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. D. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. E. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. F. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. G. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62(g) de la Constitución. H. Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. Y interponer el recurso de inconstitucionalidad. J. Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. K. Proponer al Rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros. L. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios. M. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. N. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. El presidente del Gobierno en funciones sufre un importante recorte en sus poderes. No podrá proponer al Rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales ni plantear la cuestión de confianza, ni proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Límites y responsabilidad. La responsabilidad penal del presidente y la de los demás miembros del Gobierno, art. 102 Constitución Española, será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuera por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de 1/4 parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta. En materia de incompatibilidades, el artículo 98.2 establece que los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. La Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece la obligación de presentar una declaración de actividades y otra de bienes y derechos, acompañadas de copia anual de sus declaraciones tributarias, en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de los altos cargos, cuya gestión está a cargo de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Vicepresidentes. Su creación tiene carácter potestativo y tienen las funciones que les encomiende el presidente, precisando que el vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial ostentará, además, la condición de ministro. Los vicepresidentes actúan como segundos presidentes o como superministros coordinadores de determinadas áreas políticas o económicas. Su nombramiento y separación corresponde al Rey a propuesta del presidente del Gobierno. Tanto el presidente como el vicepresidente del Gobierno cuentan con órganos de apoyo directo. Gabinete de la Presidencia del Gobierno, asesores de la máxima confianza política que analizan las iniciativas y planes de los distintos ministerios en ejecución del programa de gobierno, así como la conveniencia de la modificación, supresión o adopción de otras nuevas, portavoz del Gobierno. Órgano de relación con los medios de comunicación y cauce autorizado de expresión de los acuerdos del Consejo de Ministros, secretarías del presidente y vicepresidente del Gobierno, llevanza de su agenda.
Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, Protocolo, Seguridad, Infraestructuras y Seguimiento de Situaciones de Crisis, Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Política Económica. Funcionamiento del Gobierno. Según la exposición de motivos de la Ley del Gobierno de 1997, 3 son los principios que configuran el funcionamiento del Gobierno. 1. El principio de dirección presidencial, que otorga al presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el Gobierno y sus departamentos. 2. La colegialidad y responsabilidad solidaria de sus miembros. 3. El principio departamental, que otorga al titular de cada departamento una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión. El Gobierno actúa y se expresa a través de 2 órganos colegiados, el Consejo de Ministros y las comisiones delegadas del Gobierno, que cuentan como órganos de colaboración y apoyo con los secretarios de Estado, Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Secretariado del Gobierno y los gabinetes. Órganos colegiados. Consejo de Ministros. Actúa como secretario del ministro de la Presidencia. Lo forman el presidente y los vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado si son convocados, y también es posible que asista el rey. Las reuniones del Consejo de Ministros son secretas, determinando en el acta de dichas reuniones exclusivamente el tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. El presidente convoca, preside e impone el orden del día, no existiendo votos disidentes, porque el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados y, en su caso, también jurídica. Una solución inadmisible porque va contra el más elemental principio en materia de responsabilidad personal. Por ello, el ministro que esté disconforme con un acuerdo, para librarse de responsabilidad política y jurídica, tiene que dimitir en el acto. El Gobierno en funciones tiene por misión facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo, gestionar el despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo casos de urgencia o por razones de interés general. En ningún caso podrá aprobar el proyecto de ley al Congreso de los Diputados o al Senado. Asimismo, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso. Funciones: dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 1. Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. 2. Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. 3. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. 4. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley. 5. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. 6. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. Estas funciones son delegables en las comisiones delegadas del Gobierno, a propuesta del presidente del Gobierno, salvo las atribuidas directamente por la Constitución, las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos o atribuidas al Consejo de Ministros, las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, o cuando una ley prohíba expresamente la delegación. Comisiones delegadas del Gobierno. La exposición de motivos de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 justificó su creación, para facilitar el estudio y hacer más fáciles las deliberaciones de algunos problemas que afectan a varios ministerios. En la actualidad están reguladas en la Ley 6/1997 del Gobierno. En la actualidad existen las siguientes comisiones delegadas, reguladas en el Real Decreto 1886/2011 de 30 de diciembre. A. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
B. Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional. C. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. D. Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica. E. Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad. F. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales. La creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno, que deberá especificar el miembro del Gobierno que asume la presidencia de la comisión, el miembro de la comisión al que corresponde la secretaría, las funciones que se atribuyen a la comisión y los miembros del Gobierno, y en su caso, secretarios de Estado que la integran. Las deliberaciones de las comisiones delegadas del Gobierno serán secretas. Funciones de las comisiones delegadas, como órganos colegiados del Gobierno. A. Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integren la comisión. B. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. C. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. D. Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. Órganos de colaboración y apoyo. Comisión General de Secretarios del Estado y Subsecretarios. Integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales. La presidencia corresponde a un vicepresidente del Gobierno, o en su defecto, al ministro de la Presidencia. Las reuniones de la comisión tienen carácter preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros. Secretariado del Gobierno. Órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Se encarga del archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones y vela por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado. Gabinetes. Son órganos de apoyo político y técnico del presidente del Gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. Realizan tareas de confianza y asesoramiento especial. Particularmente les prestan su apoyo en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. Secretarios de Estado. Órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un departamento o de la Presidencia del Gobierno. Actúan bajo la dirección del titular del departamento al que pertenezcan. Asimismo, podrán ostentar, por delegación expresa, la representación de los ministros en materias propias de su competencia.